Hola, soy el profesor Antonio César Moreno Cantano del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global y les voy a presentar mi ponencia del franquismo a las problemáticas presentes de España en formato interactivo que se enmarcan en el primer Congreso Internacional de Narrativas en la Sociedad Digital. En primer lugar, debemos aproximarnos al concepto de News Games, ¿vale? Que se podría traducir literalmente como jugar a la actualidad y que es un formato digital que surge a raíz de los cambios políticos, sociales, culturales que se producen a partir del 11S y que también tienen su repercusión en el mundo periodístico, ¿vale? Donde hay una creciente demanda de acceder a la información de una manera diferente, no tradicional, donde el lector, usuario, tome un protagonismo más activo en las noticias y en el conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo. Este formato, de acuerdo, que se enmarca en uno más genérico, como son los Serious Games, que entrenan habilidades, informan y educan, ha tenido un desarrollo teórico, un desarrollo práctico muy importante, sobre todo a partir de las teorías de Henry Jenkins en su clásica obra Convergence Culture y sobre todo también los trabajos de Ian Bogos sobre los News Games. Este tipo de formato combina tres elementos que son los que constituyen las narrativas transmedia, es decir, la hipertextualidad, es decir, a partir de estos títulos o de estas creaciones podemos acceder a nuevas informaciones, combinan la multimedialidad, es decir, el uso simultáneo de texto, sonido, imagen, elementos audiovisuales y sobre todo uno de sus ítems más característicos es la interactividad. Es decir, que el usuario se convierte en protagonista de las noticias o de los sucesos que se le muestran en la pantalla y puede ser partícipe de este tipo de narrativas. Entre las primeras creaciones de News Games encontramos los títulos impulsados por el gran acuñador de ese término, que fue el uruguayo Gonzalo Frasca, y sobre todo en el título September 12, que era una crítica abierta, una reflexión sobre el sinsentido de la violencia que se generó tras los atentados del 11S. A partir de este sencillo título, en el que teníamos que bombardear a supuestos terroristas en una población civil enmarcada en una villa anónima del mundo árabe, ya fuese Irak o Afganistán, nos mostraba cómo era imposible acabar con la violencia a través de la violencia, pues cada una de nuestras bombas generaban nuevos terroristas al acabar con población civil inocente. Otro título pionero dentro de los News Games fue The Current Capitalist, que se enmarcaba en la problemática de la piratería en el Golfo de Adén, en Somalia. Sobre la crítica a la explotación laboral, otro título muy interesante fue de Amazon Race, o sobre la situación que viven la población civil tras un conflicto bélico, en este caso los refugiados sirios, y su largo peregrinar hasta llegar a Europa en busca de una oportunidad. Muchos de estos primeros News Games, y algunos de los cuales también se desarrollan en la actualidad, han sido impulsados por diferentes medios periodísticos, ¿vale? En este proceso de renovación, adaptación a este nuevo contexto tecnológico global, como por ejemplo pueden ser la BBC o de New Yorker, Al Jazeera Contras, entre otros muchos. Situándonos ya en España, lo primero que tenemos que decir es que desde el 25 de marzo de 2009 se votó la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una iniciativa del PSOE en la que se reconoció la industria del videojuego como industria cultural. A partir de ahí se han dado una serie de pasos que han impulsado en nuestro país este formato y le ha dado un gran impulso no solo económico sino también social, como se pueden recoger en diferentes informes, como los anuales libros blancos de desarrollo español de videojuegos,
o en los planes de cultura donde se resalta la importancia que tienen esta industria y estas creaciones dentro del ámbito cultural español. Un gran progreso se experimentó a principios del año 2020 cuando la Biblioteca Nacional animó a la conservación de todos los videojuegos creados en España desde el principio de los años 80 a la actualidad, al igual que desarrollan su actividad de conservación con libros, diarios, etc. Es decir, el videojuego poco a poco va a adquirir una consolidación, una referencia similar a de otros elementos plenamente aceptados dentro de los ítems culturales. Incluso la Unión Europea, pues, se ha hecho eco de estas demandas y, como se refleja en este breve recorte de prensa, el Consejo Europeo incluye la industria del videojuego en los sectores creativos prioritarios, ¿vale? Ya sea desde un reconocimiento social y sobre todo a partir de ayudas económicas. Nuestra ponencia está centrada en los principales títulos videolúdicos, sobre todo en el formato de News Games, que se aproximan a nuestra realidad, ¿vale? Y que a partir de diferentes juegos podemos analizar los cambios sociopolíticos experimentados en nuestro país en las últimas décadas. Uno de los ensayos pioneros sobre este elemento es ser de David Acosta y Luis Navarrete, profesores de la Universidad de Sevilla, titulado Space Lúdica, la imagen romántica de España en el videojuego. Y analizan como en muchos de estos títulos han permanecido aquellas visiones estereotipadas, simplificadas, que se pueden catalogar como españolada o relacionadas con la leyenda amarilla, ¿vale? Como por ejemplo se aprecia perfectamente en esta famosa imagen del personaje Vega de Street Fighter 2, ¿vale? Que asimila todos estos estereotipos de el español como un ser que se mueve por el honor, el propio nombre del personaje Vega relacionado con Lope de Vega, que se desenvuelve en un ambiente marcado por el folclore y el flamenco, ¿vale? Una simplificación de la cultura española, muchos de los rasgos propios del mundo andaluz y que proviene también de los clichés y estereotipos propios de los escritores franceses del siglo XVIII. Además del ensayo mencionado, en los últimos años han aparecido una serie de artículos muy interesantes que analizan este tipo de juegos y contenidos vinculados a nuestra historia política, como por ejemplo el de Alberto Venegas en la revista online Presura, Videojuegos y Política en España, o el artículo con más de 10.000 lecturas a fecha de hoy que publiqué en The Conversation sobre cómo la guerra civil había sido reflejada en diferentes videojuegos, ya sean nacionales o extranjeros, con todos los clichés o falsos mitos, incluso en la aplicación de este formato a la docencia, ¿vale? Como he realizado en alguna clase de Relaciones Exteriores de España en la Universidad Complutense de Madrid con un éxito muy, muy elevado. ¿Cuáles serían los principales videojuegos que nos permiten aproximarnos y hacer una evolución de la historia política y social de nuestro país? En primer lugar, me gustaría mencionar The Frogware Collectors, que es un videojuego de un estudio austriaco ambientado en la Barcelona de 1977 y que a partir de personajes zoomórficos se investiga una serie de asesinatos y nos permiten conocer el ambiente político y social de España en ese momento clave de la transición y previo a la Constitución del año 78. De igual manera, también sobresalen dos títulos muy sencillos, ¿vale? Pero que no dejan de representar la importancia que tuvo en nuestra historia política reciente el frustrado golpe de Estado del 23F protagonizado por el teniente coronel Tejero, como fueron este primer título, 23F, y aquí vemos una captura de pantalla muy sencilla en la que aparece representado este militar golpista y el presidente Felipe González. Otro título muy interesante y que también recrea o narra, mejor dicho, una de las grandes problemáticas de nuestro país, como es el terrorismo de ETA, es 30 Minutes Ago, ¿vale? Del creador y artista Xavier Alabarde, donde el jugador podrá elegir entre ponerse en la piel de un terrorista o de un policía
justo 13 minutos antes de que tenga lugar un atentado. El juego estuvo envuelto en una gran polémica, pero si se accede detenidamente y se analiza con rigurosidad y detenimiento, sin ningún tipo de prejuicios, veremos que es una narración muy detallada y muy empática con la situación que se vivió en el País Vasco. De igual manera, un homenaje en este caso al pueblo español y sobre todo a los madrileños, es el título Madrid realizado por Gonzalo Frasca tras los atentados del 11M en 2004, ¿vale? Un newsgame muy sencillo en el que únicamente nuestra misión es intentar que nunca se apaguen las velas, ¿vale? Porque al desaparecer esta llama significaría es una especie de metáfora sobre el olvido de estos acontecimientos que nunca deben suceder, ¿vale? Y de ahí la solidaridad internacional con lo que ha ocurrido en España, que también podría haber ocurrido en otros lugares, como ocurrió, por ejemplo, en Londres o en Estados Unidos, como reflejan las camisetas marcando la nacionalidad de diferentes países de nuestro planeta. Por supuesto, abundan los newsgames, sobre todo en formato de aplicaciones móviles, sobre la situación política, ¿vale? Desde los diferentes partidos políticos, en este caso como Casta Wars, sobre Pablo Iglesias versus la casta, centrado en Podemos, Pacta conmigo, ¿vale? Que refleja la situación política en el momento en el que estaban al frente del PP Mariano Rajoy, Pablo Iglesias en Podemos, Pedro Sánchez en el PSOE y Albert Rivera en Ciudadanos. O el interesante juego homenaje a Monkey Island, El secreto de Moncloa Island, ¿vale? Donde a partir de una serie de frases características de personajes como Pablo Iglesias o Mariano Rajoy tendremos que ir avanzando en diferentes niveles, ¿vale? Que sirven para hacer un retrato de la situación política de nuestro país de una manera más lúdica, más accesible al gran público. Muy recientemente, el estudio sevillano Repeluco, y a raíz de la exhumación del cadáver de Franco y su salida del Valle de los Caídos, encontramos el título Franco's Exhumation, ¿vale? Donde controlamos el personaje, el avatar femenino de una chica femenina que se enfrenta a las fuerzas de derechas que quieren impedir este hecho, como por ejemplo Abascal o otros personajes relacionados con el PP, como Pablo Casado, etcétera, etcétera. Y se despliegan a lo largo de todas las pantallas diferentes lemas o frases características que emitieron cada uno de estos grupos políticos a favor o en contra de este suceso, como lo de coser empodera, ¿vale? Por supuesto que también, si hemos hablado de terrorismo, de tensión política, tenemos que hablar también de tensión social, sobre todo relacionado con la crisis económica y con el problema de los desahucios. Y en este sentido, uno de los títulos más interesantes es el que se muestra en pantalla, ¿vale? Que es una especie de activismo gamificado, activismo digital interactivo. En esta misma línea, una creación relacionada con un medio periodístico español, donde a partir del reto de qué se puede hacer con 25 metros cuadrados, se hacía una fuerte crítica a la situación a la que se ven sumidos muchísimos jóvenes en nuestro país para intentar encontrar una vivienda digna. O sobre los problemas, también a raíz de la crisis, que sufrió Cataluña con la deslocalización industrial, en este caso personificada a través de la empresa SEAT. De nuevo, corrupción política a través del caso del tesorero del PP, Bárcenas, como otra aplicación móvil, Chorizos de España y Olé, ¿vale? En la que tenemos que intentar evadir dinero desde Madrid hasta Suiza y constantemente con menciones a episodios condenables de casos de corrupción, como en esta, por ejemplo, captura de pantalla que vemos al fondo la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, donde hubo un desfalco de dinero enorme, o esa especie de gigante oscuro que hace referencia al dinero público que gastó Ana Mato para uso privado en referencia a la comunión de uno de sus hijos. También hay referencias a la vida cultural de nuestro país, en este caso ejemplificada en la vida universitaria, como es el título de Simploque, la leyenda de Gustavo Bueno, ¿vale? Que tiene, además de esas reminiscencias culturales, una defensa del pensamiento filosófico de Gustavo Bueno.
o temas muy actuales como la importancia dentro de las estrategias de diplomacia cultural que tiene para la marca de España la figura de Rosalía, ¿vale? Reconocida a nivel internacional. Y para finalizar, uno de los títulos más recientes y que ha tenido también una gran repercusión es la creación de Miguel Moreno Rojo a Spanish Horror Experience, en la que se nos muestra una especie de juego de simulación de terror pleno de simbología franquista, ¿vale? Como se puede ver en la bandera de la izquierda o el cuadro del propio dictador, y que a través de este tipo de construcciones quieren mostrarnos el peligro de la revitalización de los movimientos de extrema derecha en nuestro país. Para concluir, bueno, me gustaría destacar varias características, ¿vale? Los News Games son una nueva forma de representación de la realidad que tienen una gran aceptación debido a su accesibilidad, debido a su, en muchos casos, gratuidad y a la potencia de sus de sus símbolos. Presentan caricaturas y estéticas radicales con las que captar la atención del gran público, una gran variedad de temáticas, de temas, como hemos dicho, crisis política, crisis económica, terrorismo, etcétera, etcétera. Generan debate, ¿vale? Las redes sociales, los propios comentarios de los stores como Google Play, Apple Store o Steam, se producen importantes debates ideológicos. Y finalmente, y enlazando con esa iniciativa de la Biblioteca Nacional, debemos cuestionarnos si se les pueden considerar este formato como nuevos documentos históricos. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés.